Qué bueno. Sí, porque si no grabamos no podemos subirlo a YouTube. Y después las personas que no se pueden conectar no pueden ver el mensaje. Entonces, la verdad es que yo vengo saliendo de una gripe, por eso me escuchan así medio ronco. Pero estamos bien, estamos llenos de Dios. Y hoy el tema de Parqueando con Jesús es tu decisión. Así lo titulé, tu decisión. Y vamos, tengo muchas referencias bases bíblicas, pero decidí arrancar con Efesios. Sé que hemos estudiado este pasaje un par de veces, pero ¿por qué arrancar por Efesios? Porque es es una manera clara de hablar a nuestra vida, de cómo Dios habla a nuestra vida. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4 para los que toman nota, para los que tienen cuadernos, los que realmente valoran el entendimiento de la palabra. Yo tengo aproximadamente unos 5 cuadernos llenos de entre mensajes, clases, de todo. Todo lo que yo puedo absorber de la palabra, me gusta plasmarlo porque así aprendo. Y yo le doy tenga su cuaderno, tenga su lápiz y tome nota. Efesios capítulo 4 del 21 en adelante dice más o menos así. Voy a leer versión Reina Valera. Si en verdad lo habéis oído, sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre, que se corrompe conforme a los deseos engañosos, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y a vestirse del nuevo hombre, que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Yo, yo realmente he visto, he podido ver, o hemos enseñado también, hemos enseñado que, que es la verdad. La verdad es una realidad de algo, es algo innegable, es algo que los argumentos eh, son innegables al hecho o a la realidad. Entonces, en el último pasaje, en el verso 24, dice que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad, en santidad del cumplimiento. Y saben, no, yo tenía otro versículo de referencia base que está en Primera de Reyes, capítulo 18, ya lo vamos a leer, Primera de Reyes, capítulo 18, que es la historia de Elías. Pero, ¿por qué quise arrancar por Efesios? Es sencillo, porque Efesios arranca muy contundente y dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Jesús enseñados, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y tú te quedas como que, esto es fácil de entender. Claro que es fácil de entender, está muy claro, está muy específico. Pero nosotros como seres humanos eh, actuamos totalmente en contra de lo que acabamos de leer. Y les hablo con propiedad porque yo también estuve en esa posición. Nosotros a veces lucimos torpes al tomar las decisiones en nuestra vida, porque es muy fácil tomar decisiones conforme a nuestra naturaleza y no conforme a la naturaleza de Dios. Y esto es entendible porque nosotros estamos en un proceso de santificación que nos lleva a la plenitud de, de lo que vamos a hacer cuando tengamos, cuando Dios culmine la obra en nosotros. Porque dice la palabra, dice la Biblia que la buena obra que Él empezó en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es día con día, y eso es entendible. Pero lo que no podemos entender es por qué nuestro instinto es un instinto como de bestia, como de animal, como de gente torpe, sin juicio.
y yo entendía esto en la palabra, pero antes de profundizar en este tema, o profundizar en lo que estoy diciendo, quiero que alguien, hoy ya ven, wow, ya somos 20 personas, que alguien busque Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Yo normalmente no, no suelo 20. Amén. del Antiguo Testamento, pero lo amerita. ¿Quién lo tiene? Amén, amén, hermano, bendiciones. Bendiciones, amado. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, dice, Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Amén. Y qué brutal. Gracias, hermano, gracias. Te amo mucho. Dice el verso 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, Elías le dice al pueblo, hágase esta película. Está Elías, le dice a Acab, al rey, que convoque al pueblo y a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y Elías, tomado por el Espíritu Santo, dice algo que dejó a todo el pueblo en silencio. Y no eran 20 personas o 21 como en esta sala. Habían miles de personas. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y yo te pregunto a ti hoy, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Y te dejo esa pregunta porque después Elías dice, si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo quedó enmudecido, no respondió palabra, dice la Biblia. Y yo me quedo impresionado, porque cuando yo leía esto de que cuando Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Yo les pregunto, ¿será que hoy podemos tener esta palabra más viva que nunca? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a claudicar entre dos pensamientos? Entre lo que realmente le agrada a Dios y sé que le agrada a Dios y lo que torpemente yo elijo hacer. ¿Por qué le digo torpemente? Porque vamos a ir al siguiente verso. Vamos a ir al verso que está en Salmos, capítulo 73, versículo 22. Salmos, capítulo 73, versículo 22. Y mientras lo buscan, a mí me llama la atención que justo cuando nosotros claudicamos entre dos pensamientos, dice la palabra que somos como las olas del mar, que van de un lado a otro, que no somos ni tibio, no somos ni frío ni caliente, que estamos en una indecisión total, que no podemos, como dice mi pastor, no podemos disfrutar del mundo porque tenemos cierto temor a Dios y no podemos disfrutar de la plenitud de Dios porque amamos mucho al mundo. Y no hablo del mundo como el planeta, como los tatuajes, la ropa. No estoy hablando de eso que normalmente predican las personas legalistas. No quiero utilizar el término religioso porque yo aquí enseñé que religión, la verdadera religión de Dios está en la Biblia. Entonces, yo quiero empezar a decirle a esa gente legalistas, porque no estoy hablando de mundo, de estilo, de cómo me visto, o cómo, porque cuando en Gálatas nos dicen sobre las obras de la carne,
no hablan de estilo de vestimenta o de qué me pongo o qué me dejo de poner, habla de comportamiento. Entonces, si está hablando de comportamiento, está hablando de una actitud del corazón, algo que está en mi mente y en mi corazón, y así yo me comporto. Entonces, cuando nosotros pensamos que no podemos, o que pensamos que podemos agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo, estamos muy equivocados. Y sé que ustedes han escuchado esto un montón de veces, pero, ¿saben? Cuando hablo de mundo, hablo de sistema. Hablo del sistema que Satanás está gobernando. Hablo de un sistema corrompido que te lleva a la pornografía, al pecado, a la avaricia, a todo lo que no proviene de Dios. Pero ¿quién tiene Salmo 73? Porque si no, me extiendo y... Salmo 73, versículo 22. Amén. Tan torpe era yo que no entendía. Oh, sí. Dice el Salmo, gracias hermano, te amo mucho. Tan torpe era yo que no entendía. Y ese verso creo que sigue y dice, era como una bestia delante de ti. Perdón, disculpe. Es que acabo de recibir una llamada. Justo en ese momento, yo me pregunto, este es David diciendo, tan torpe era yo que no entendía. Entonces Dios compara a una persona que no tiene entendimiento a una bestia, ¿cierto? A una persona que no tiene entendimiento como una bestia, como un animal, como una persona que no razona. ¿Y cuáles son las características de una persona, de una bestia, naturalmente? Una bestia naturalmente se deja guiar por su instinto, se deja guiar por lo que siente en el momento. Si se siente amenazado, ataca. Si se siente asustado, se esconde. Las bestias no razonan, no tienen raciocinio. Por eso, y si lo llevamos a lo que David está diciendo, que él era como una bestia, si lo llevamos a una persona sin entendimiento, cuando tú le quieres llevar el entendimiento, normalmente si no tienen el corazón en la posición correcta, normalmente son personas altivas, son personas orgullosas, arrogantes. Y tú te preguntas en ese momento, o nos preguntamos hoy, si yo no tengo entendimiento, vengo a ser como una bestia, soy torpe. ¿Y qué representa si tengo o no tengo entendimiento? ¿Qué representa eso? Bueno, lo representa las decisiones que yo tomo, cómo me conduzco. Estoy tomando decisiones sin razonar. Estoy tomando decisiones basados en lo que siento, en mi instinto, porque el instinto es algo y que yo siento hacer esto. No, yo siento que lo lograste, va conforme a la voluntad de Dios, va conforme a la palabra, te edifica. Hay un filtro que no es bíblico, pero yo lo uso y lo aclaro porque yo estoy aquí para enseñar la Biblia. Pasa tus decisiones por el filtro de si Jesús lo hizo, si Jesús lo haría y por qué lo estoy haciendo. ¿Lo haría delante de Jesús en este momento? ¿Lo haría delante del Espíritu Santo? ¿Tomaría esa misma decisión teniendo a Jesús al lado? Porque la palabra dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros podemos razonar conforme a las Escrituras, porque se nos ha sido revelado. Pero hoy yo pregunto, hoy estamos tomando decisiones en base a nuestro instinto, a nuestros sentimientos. Estamos razonando o estamos actuando como una bestia, como gente torpe. La verdad es que muchas veces yo, incluso viéndome en esta palabra, cuando escribí el mensaje, yo decía, yo
Yo muchas veces soy torpe. Muchas veces tomo decisiones a la ligera, sin tener la plena convicción de que la respuesta está en Dios. Toda la respuesta está en Dios. Y les digo la verdad, esta palabra también es para mí. Entonces, veamos un ejemplo de bestia en la Biblia. Veamos un ejemplo de una persona que pasó de bestia a hombre, o de bestia a ser humano. Y hablo en lenguaje figurativo, en lenguaje alegórico. Podemos dar un ejemplo bíblico que todos conocemos. Cuando Saulo de Tarso estaba sin el entendimiento de la palabra, ¿se estaba basando en qué? En sus instintos para matar cristianos, que él creía que estaba agradando a Dios. Luego se encontró con Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, y los frutos de Pablo cambiaron. Ya no eran matar, perseguir, encarcelar, ahora era fe, amor, paciencia, dominio propio, revelación de Cristo, amor, amor y más amor. Al punto que llegó a decir: yo soy el menor de los apóstoles, yo soy como un abortivo. Es más, yo vine a servir. Yo no, él mismo se hizo menos, porque así, esa es la revelación de Cristo. Y yo pregunto, ¿por qué les digo esto? Porque iniciamos con Efesios 4, que dice que si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por él en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Pablo estaba hablando porque caminaba eso, porque él vivió eso, porque tenía autoridad sobre eso. Me acaba de aparecer un letrero en la computadora que mi conexión es inestable. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? Alguien que abra el micrófono y me diga: Rodolfo, si te escucho. Sí, se escucha bien, mi hermano. Bien, hermano. Sí, Gracias. se escucha bien. Gracias. Sí, es importante saber si me están escuchando. Entonces, basado en este conocimiento, Saulo tenía unos frutos que iban conforme a una persona que no razonaba, que estaba basado en su instinto como un animal. La realidad del Salmo 73, verso 22, que dice: tan torpe era yo que no entendía. O sea, una persona que no entiende las escrituras. Era como una bestia delante de ti, delante de Dios. Era tan torpe que parecíamos una bestia. Y yo le pregunto, ¿qué pasa? Y quiero que alguien lo responda. Si puede abrir su micrófono y lo responda. ¿Qué pasa si tú agarras un lingote de oro o un billete de $100? Agarras 10 billetes de 100 y tiras $1000 en donde está un cerdo o un perrito. Tiras 10 billetes de 100 y tiras un hot dog. ¿Qué tiene más valor? ¿Y qué importancia le da el animal? ¿A qué le da la importancia el animal? El hot dog. Exactamente. ¿Y por qué? Porque no entiende que lo valioso son los billetes. En este caso es un ejemplo del ámbito natural. Pero ahora vayamos a lo espiritual. Entonces, ¿por qué, teniendo el tesoro de la palabra, vamos por el plato de lentejas? ¿Por qué, teniendo algo valioso en tus manos, vamos por el hot dog? ¿Por qué actuamos sin razonamiento? ¿Por qué actuamos Instinto. como si en verdad nuestro corazón no razonara para nada? Porque yo les digo la verdad, este libro te beneficia a ti. Y te digo algo que a lo mejor no te dicen por ahí. Dios sin ti sigue siendo Dios.
Él no necesita de ti para seguir siendo Dios. Él no necesita que tú lo ames para que Él siga siendo Dios. Él es Dios. Él será Dios por la eternidad. Él es, Él era y Él será siempre. Dios es Dios. Entonces, si este libro me beneficia a mí, ¿por qué estoy actuando sin raciocinio? ¿Por qué prefiero mi plato de lentejas, de Netflix, de YouTube, que ir a la fuente? Y ojo, yo no estoy diciendo que usted no puede tener un tiempo para ver una película con su familia. No me malinterprete. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que estás cambiando a Dios por un hot dog. Literal. Esa es la verdad, esa es la realidad. Que estamos actuando como bestias delante de Dios. Dios te dice, pero si tienes un tesoro allí en tus manos, que yo estoy placido de poderte revelar los misterios que hay aquí. Y nosotros, ¿se escucha entrecortado? Sí, gracias, hermano. ¿Quién no me escucha bien? ¿Quién no me escucha bien? No se escucha, por aquí no se escucha muy bien. Ok, sí, Está ya cortado. Igualmente. se escucha entrecortado. ¿Aún se escucha? Sí, hermano. Probando. 1, 2. Probando, probando. Probando, 1, 2. ¿No? ¿No me escucha? Sí, sí te escuché, eso sí te escuché bien. Ok, ya volvió el audio. Yes. Qué bueno, gloria a Dios. Sí, es que normalmente los martes a las 9 de la noche mi internet hay que liberarlo. Entonces, creo que le estaba diciendo que por qué estamos cambiando a Dios por un hot dog o por un plato de lentejas. ¿Por qué estamos claudicando entre dos opiniones? ¿En serio la palabra de Dios compite con algo de este mundo? ¿Es en serio? O sea, pongámonos a pensar un poquito. El tiempo que yo le dedico de calidad a la palabra y a buscar entendimiento de ella es el mismo que le dedico a las redes sociales, por ejemplo. Yo me imagino que si esto yo lo enseñara en alguna iglesia, nadie me dice amén. Hoy nosotros tenemos que reflexionar, familia. El por qué estamos dejando el tesoro por el plato de lentejas. Ya al tener esa respuesta en nuestro corazón, las cosas son más fáciles porque vamos a la oración. Vamos al Padre. ¿Por qué ya no razono ni pienso? Solo repito lo que me dicen para que parezca que sé algo de lo que Dios es. ¿Y por qué les hago esta acotación de por qué repito? Porque muchas veces somos cristianos de domingos o muchas veces somos cristianos de prédicas de YouTube o muchas veces somos cristianos de, no sé, de redes sociales. Pero cristiano no es eso. Ser hijo de Dios no es eso. Es más, ni siquiera es ir a la iglesia. No es cantar alabanza. Es vivir entendido. Este libro es un libro de promesas. Este libro es un libro de promesas. Y un libro de promesas, para que llegue la verdad, tiene que llegar el cumplimiento. Y esto lo he enseñado y cada vez que tenga la oportunidad lo voy a repetir. Para que una promesa sea verdad, tiene que cumplirse. Hoy nosotros estamos estudiando el cumplimiento de esta palabra. ¿Quién puede ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2?
y podemos leer del verso del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, podemos leer del verso del 1 al 3. Y aquí voy a tratar de ir cerrando la idea de lo que les quiero dejar. Porque allí, Amén. a este entendimiento, yo quiero que algo. Amén. Yo tengo una, ya lo van a leer. Yo tengo un objetivo y yo se lo compartí a un par de hermanos quizás. Y es que yo quiero que las personas que se conectan a este espacio vuelvan a la palabra. Que ya lo que recibimos de parte de otra persona, gloria a Dios si es una buena enseñanza, una sana doctrina, porque como les digo, aquí hay gente de Colombia, de Venezuela y de Panamá. Entonces, no sé qué puedan estar escuchando, no sé en qué congregación estás, pero que tú hoy como un creyente maduro, como un hijo de Dios, puedas discernir, puedas vivir entendido. Porque vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, que es un libro, y precisamente este capítulo habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si tú estás esperando esto, pero yo estoy esperando que eso se cumpla. Yo estoy esperando que mi Señor regrese. Y dígame si puede. El Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿quién lo tiene? Versículo del 1 al 3. Amén, aquí yo lo tengo. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Amén. 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 A mí me gusta mucho la versión Reina Valera, porque deja una palabra bastante peculiar. Y lo voy a leer. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os dejéis alterar fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día de Cristo estuviera cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y yo quiero preguntar, usted sabe qué es apostasía, y está bien no saber. A lo mejor algunos sí saben, pero, y dejo la pregunta abierta. ¿Usted sabe qué es la apostasía? Es una persona apóstata. Una persona que se rebela contra Dios. Es una persona que apostata de su fe. Es decir, y aquí yo les hago esta pregunta, ¿no? ¿A quién le está hablando esta carta de Tesalonicenses? ¿A los gentiles, a los impíos, a los que no conocen a Dios, o a alguien que tiene fe en Dios? Porque tú no te puedes rebelar contra algo que no conoces. ¿O sí? La verdad es que no. La verdad es que tú no te puedes rebelar contra algo que no conoces. Es decir, que el contexto de esta carta es para los creyentes. Dice, no se dejen engañar. ¿Y cómo yo no me dejo engañar? Quiero preguntar, ¿tú crees que la realidad del Salmo 73, versículo 22, de que somos torpes y que somos bestias delante de Dios, sin raciocinio, guiados por nuestro instinto, es la manera correcta de esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Yo te pregunto si hoy, segunda de Tesalonicenses, se está cumpliendo. ¿De dónde viene la apostasía? La apostasía viene de la iglesia.
La apostasía es traición. El pueblo de Dios traiciona. Y podemos hacer un estudio de que en las eras de Dios normalmente se cumplen en 3 fases: traición, destrucción y salvación. El pueblo de Dios traiciona, luego el juicio de Dios viene y después Dios salva, porque siempre hay un remanente. Ahora, somos esos cristianos capaces de no dejarnos engañar por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si el día de Cristo estuviera cerca. Porque antes de que llegue el día de Cristo se tiene que manifestar, ¿qué? La apostasía. Y yo te pregunto, ¿será que hoy estamos viendo personas apostatando del cristianismo? Estamos viendo Amén. la apostasía en la iglesia. La verdad y la respuesta a eso es que sí. Entonces yo puedo asumir que eso se está cumpliendo. Y no porque lo diga yo, es porque lo estamos viendo, es una realidad tajante. Pero, ¿y yo qué estoy haciendo al respecto? Yo qué estoy haciendo al respecto de eso, ¿no? Y yo quiero que usted entienda algo. Sabemos que vienen tiempos de persecución, pero yo le voy a abrir la mente hoy. Porque yo quiero que usted entienda que, es más, lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿De dónde vino la persecución en la primera venida de Jesucristo, de nuestro Señor? ¿De dónde? ¿Quién lo perseguía? ¿Los egipcios? ¿Los griegos? ¿Los musulmanes? No. La persecución viene de la iglesia. Viene de la gente que tiene fe en Dios. Dios. ¿Y qué pasa cuando tú no estás en madurez y una persona viene y te dice, hey bro, eso que estás diciendo está mal, no es bíblico? ¿Qué pasa cuando tú llegas a una persona sin entendimiento que está enseñando hace 10 años a decir que, hey, lo que estás enseñando, la palabra no dice eso, o no quiere decir eso, es una mala interpretación? Y lo puedes decir con reverencia y con respeto y con temor y con amor y con todo lo que tú quieras. Pero si la persona es arrogante, es altiva, es como una bestia, lo primero que va a hacer es que se va a alterar y va a decir que tú te estás rebelando contra la doctrina, contra su iglesia, a pesar de que tú te estás manteniendo conforme a la palabra. Y yo hablo con base a la realidad, porque tú vas a ser perseguido y eso es una realidad. Pero cuando Jesús vino, te pregunto, ¿era difícil creer en Jesús? Yo le hice esta pregunta a mi esposa anoche y la respuesta concreta, y espero que sea la de todos, es que sí era difícil. Era muy difícil. ¿Tú sabes por qué era difícil? Porque había enseñanza de hombres en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así como dice Efesios capítulo 4, con el cual iniciamos, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por él, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y cuesta despojarse de su manto, de su llamado, de su ministerio y decir, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo no está conforme a la palabra. Porque los fariseos sabían mucha palabra, pero no la entendían, no tenían el entendimiento correcto. ¿Y qué pasaba con la gente que le enseñaban? Porque ellos eran los encargados de enseñar la palabra. Entonces, si ellos están ciegos, no tienen entendimiento y son como bestias, ¿cómo son los que ellos enseñaron? Similares a ellos. Eran ciegos guiando ciegos. Entonces llega alguien como Jesucristo
como nuestro amado Rey y les dice que yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, que el Espíritu Santo estaba sobre él y que lo había ungido para traer libertad a las personas cautivas y sanar a los enfermos y darle vista a los ciegos. Y empezaron a decir que él era un hereje, que echaba demonios a nombre de Belcebú. Y no solo eso, sino que en algún momento nosotros podemos ver que hay que pasar de muerte a vida. Y eso solo lo hacemos con el entendimiento de la palabra. Yo solamente pido que el Señor nos dé fortaleza para seguir santificándonos en su verdad. ¿Quién puede leer Mateo 7, versículo 6? Y otro que pueda ir buscando Juan 5:24. Mateo 7:6 y Juan 5:24. Amén. Yo tengo Mateo 7:6. Amén. Leo bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y lo despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Amén. Y yo espero que hoy nosotros podamos leer esto con otro entendimiento, ¿no? Con el entendimiento correcto. ¿Quién tiene Juan, capítulo 5, versículo 24? Amén. Léalo, hermano Virginia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow, qué promesa. Wow. Qué promesa. Qué lindo. Y cuando Mateo dice que no deis lo sagrado a los perros y no echen las perlas a los cerdos y todo esto, está hablando del entendimiento de la palabra, porque tú dices que una bestia no tiene la capacidad de razonar, y si no tiene el corazón humilde en la posición correcta, te va a perseguir, te va a atacar, va a pisotear tu tesoro. Y tú tienes que estar preparado para que eso pase. Espiritualmente fortalecido, porque es una realidad, eso va a pasar. Y en Juan nos da una promesa de que realmente si creemos en la palabra, en él, vamos a pasar de muerte a vida. Pero realmente vamos a pasar de ser una bestia sin entendimiento, sin razonamiento, guiados por nuestro instinto, a tomar decisiones conforme a la palabra. No son fáciles, familia. Yo no todos los días me paro, me levanto con ganas de leer la Biblia, ni de orar. No, claro que no. Pero yo decido hacerlo. ¿Y por qué decido hacerlo? Porque sé que eso me ayuda a mí, ayuda a mi espíritu, ayuda a conectarme con el cielo. ¿Y mi vida es perfecta? Claro que no. Claro que no es perfecta. Pero yo vivo en el gozo de que vivo entendido de los tiempos y que le pido a Dios que siga hablando a mi vida, que sigo teniendo un hambre increíble por conocerlo, porque creo que a varios amigos, a varios hermanos, incluso en el trabajo, a unas personas que ni siquiera son creyentes, les digo, cada vez que estudio y me acerco y quiero ver más lejos me siento. Y eso es una realidad, porque Dios sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Es una total locura. Les puedo dar un ejemplo que pueda sacudir su espíritu. ¿Por qué piensas tú que la gran ramera es la Iglesia Católica?
por ejemplo. Porque eso nos lo han enseñado, ¿cierto? Pero será verdad. Y no digo que, ojo, yo no estoy diciendo que sea verdad o mentira. Te estoy dando un ejemplo. ¿Cuál es esa bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Será que Apocalipsis es un libro tan prohibido que no tenemos el entendimiento para... En los tiempos que estamos viviendo, ¿usted de verdad cree que Dios no quiere revelarle eso a sus hijos? Pero ¿somos nosotros esos creyentes maduros que están dispuestos a entender eso? Y quiero que alguien lea Juan 6, 60 y 61. Juan 6, versículos 60 y 61. A mí me encanta este versículo, porque es exactamente en una posición que yo me encontré hace muy poco tiempo. Juan 6, 60 y 61. Casi que me lo sé de memoria. Hasta el 66 es demasiado bueno. Se lo recomiendo, léase Juan 6, pero lean estos 2 versículos primero. ¿Quién los puede buscar? Y con esto voy cerrando. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vivierais el Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Hasta el 63, hermano. Hasta ahí, déjalo ahí. Está perfecto. Amén. Está perfecto. Y a mí me gusta mucho esto cuando Jesús los confronta y les dice, no los confronta, la verdad es que no los confronta. Yo creo que llega un momento después de que el Señor hace milagros extraordinarios, da una enseñanza y dice en el verso 60, y muchos de sus discípulos, o sea, personas que creían en él, que estaban siguiendo a Jesús, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque sabían que lo que estaban oyendo era una total locura. Nadie había hablado de esa manera. Iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Pero la estaba diciendo Jesús. ¿Era difícil creer en Jesús? Claro que era difícil. Si toda la vida me enseñaron que el burro es negro y Jesús dice que es azul, dice que, wow, de verdad, voy a ir en contra de todo el universo si le creo a este man. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús, le dijo, ¿esto os escandaliza? Wow. El Espíritu es el que vivifica, familia. Y teniendo esto de que la palabra es dura, muchas veces, sobre todo la palabra de cumplimiento. La palabra de promesa puede ser que, ay, Dios prometió algo bien. Es ligera de escuchar. Pero cuando se cumple, cuando vemos el cumplimiento, cuando vemos la realidad del Cordero, no llegó un Cordero, llegó una persona. Era difícil creer. La profecía decía que era un Cordero. Todos, qué sé yo, esperaban una oveja especial, totalmente blanca. No sé qué pensaba el pueblo judío. Lo que sí sé es que Jesús no cumplía con sus requerimientos para el puesto, pero cumplía todos los requerimientos de Dios. Y hoy en día nosotros podemos ser esa iglesia de fariseos, que cuando venga nuestro Señor de nuevo, nosotros estemos totalmente, digamos, en tinieblas, sin entendimiento de lo que está aconteciendo, porque nos enseñaron toda la vida que el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán y caerán del cielo.
¿No se ha preguntado que si el sol se apaga, si una estrella cae del cielo, la humanidad se extingue? Si la Tierra se mueve 1 milímetro más cerca del cielo, nos quemamos y más lejos nos congelamos. Imagínense si el sol se apaga, si la luna se convierte en sangre, será un eclipse que tiene que ocurrir antes de que Cristo venga. Hágase esas preguntas. Y si quiere, estudiemos juntos. Escríbanme y estudiamos. Dice Primera de Pedro 1:22, que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Y cómo puedo obedecer algo que no conozco? Porque ¿qué es la verdad? No es un hecho, una realidad de algo. Es decir, que si hay promesas para la segunda venida, ¿qué es este río de cristal? ¿Cuál es este árbol de vida? ¿Cuál es la realidad de eso? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo santificarme, purificarme en la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y cómo tú sabes que la verdad es Cristo? Porque lo dice, porque Jesucristo vino conforme a la palabra y Él es el cumplimiento. Él dijo, yo soy la verdad. Y eso es una realidad. Pero Jesucristo profetizó para la segunda venida. Y nosotros estamos esperando que eso se cumpla. Que llegue la verdad de lo que Él prometió. En esa verdad debemos meditar. En esa verdad. Porque Él quiere que sus vírgenes tengan aceite. Él quiere que sus vírgenes estén preparadas. Jesús viene pronto, familia, y llénese de gozo por eso. Él va a dar el entendimiento, créame. Si usted tiene las ganas, Él va a dar el entendimiento. Apocalipsis 22, 14 y 15. Apocalipsis 22 es casi el final de ese libro. ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis capítulo 22, 14 y 15. Es un versículo muy lindo, muy bonito. Amén. Amén. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Bueno, yo decía el verso 15 nada más, hasta los que lavan las vestiduras recibirán el árbol de la vida, pero gloria a Dios que fuiste más allá. Pero, ¿y qué es lavar nuestras vestiduras? Juan 17:17 nos da esa verdad. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces nosotros debemos santificarnos y lavar nuestras vestiduras todos los días con la palabra. Pero no con la palabra como los fariseos. No. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Usted y yo tenemos que leer la palabra con ganas de entenderla. Con ganas de que el Señor se revele a tu vida. Y yo sé que muchas personas, después de este mensaje, empezarán a leer la palabra, y yo lo creo porque Dios es fiel. Y van a empezar a llegar los, wow, en serio, esto lo decía aquí. Y te llenas de gozo, y te llenas de ganas de seguir leyendo, porque te empiezan a caer los cuaras, como dice nuestro pastor, y tú dices que no puede ser, esto lo dice aquí, yo lo tengo que compartir con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos, porque acabo de entender algo que para mí era tinieblas y hoy es luz, y qué bueno, y espero que usted comparta eso conmigo, porque yo también lo necesito. Entonces, creo profundamente que Dios va a empezar a añadir entendimiento a su pueblo, y que este espacio se va a convertir en una ventana donde vamos a estudiar la Biblia así. ¿Estudiar la Biblia es difícil? No es difícil. ¿Por qué le digo que no es difícil? Porque no depende de ti, el entendimiento viene de Dios. Y al final es simple. El lenguaje de la Biblia es simple. Dios, el Salmo 119, 130 dice que la exposición de las palabras trae entendimiento ¿a quién? Al simple, al humilde. ¿Necesitas un doctorado? ¿Necesitas una licenciatura en teología?
No, necesitas ganas de conocer a Dios, ganas de conocer su palabra. Gloria a Dios por todos esos comentarios. La verdad es que no he leído casi, sé que hay bastante, pero los bendigo en el nombre de Jesucristo. Permítame cerrar en oración y quiero dejarlos con esto. Vivamos entendidos. Vivamos entendidos, llenos del gozo del Señor porque estamos conociéndolo, y dejemos a un lado los estereotipos de ya fui a la iglesia, ya leí la palabra, ya oré, ya cumplí. No, 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 no. Hay algo más. Créeme, vale la pena. No dejes el tesoro por un plato de lentejas, créeme, por un hot dog o por lo que sea. Nada compite con vivir con eso en el corazón, ese gozo de haber entendido algo en la palabra. Y le invito, si usted quiere estudiar, escríbame. Si usted me quiere preguntar algo, pregúnteme. Y si yo no sé, con humildad le voy a decir, hermano, vamos a estudiar juntos porque no sé. Pero estamos bien. Vamos a cerrar en oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este pueblo. Yo los bendigo en el nombre de nuestro amado Rey.